Buenas noches a todos ustedes. Ya hemos hecho la espera reglamentaria de los 10 minutos. Por lo tanto, damos inicio a la clase de hoy. Pues haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta la fecha presente, estamos viendo el diseño de vigas a esfuerzo de corte. La clase anterior hemos determinado el modelo matemático que nos permite determinar la capacidad resistente de las armaduras transversales, también denominados estribos. Dicho modelo matemático o fórmula matemática, que la hemos deducido paso a paso la clase anterior, está en función de la resistencia del hormigón a compresión simple, en función del ángulo de inclinación de las fisuras cerca de los apoyos. Recuerden que debido al esfuerzo de corte, cerca de los apoyos aparecen fisuras inclinadas, cuyo ángulo de inclinación le hemos denominado beta, donde beta varía entre 30 y 60 grados. También la fórmula matemática o el modelo matemático deducido está en función del ángulo de inclinación de los estribos o armadura transversal, que lo hemos identificado con la letra griega alfa, donde alfa varía también entre 30 y 60 grados. Y luego, al final de la clase, habíamos deducido las fórmulas o el modelo matemático particular para estribos verticales, asumiendo que el ángulo de la fisura es 45 grados y el ángulo de inclinación del estribo 90 grados. Y luego también habíamos deducido la fórmula o el modelo matemático para determinar la capacidad resistente de estribos inclinados, para lo cual habíamos asumido que la fisura del hormigón tiene un ángulo de inclinación de 45 y las armaduras inclinadas también un ángulo de inclinación de 45 grados. Pues bien, prosiguiendo con lo que hemos visto en la clase anterior, y a modo de hacer un pequeño repaso de lo que se ha visto, ya vamos a ver en la presente diapositiva la resistencia última de las armaduras transversales a esfuerzo de corte. La expresión matemática que ustedes ven en pantalla es la ecuación que viene de la aplicación de la quinta hipótesis del método que estamos viendo, el cual establece que tiene que haber equilibrio estático entre las solicitaciones actuantes y las solicitaciones resistentes. En este caso, B sub U es la solicitación actuante y B sub CU y B sub SU son las solicitaciones resistentes. B sub SU es la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte. Y B sub SU es la capacidad resistente de las armaduras transversales o estribos a esfuerzo de corte. Bueno, y ahí está la expresión matemática pregonada por la norma ACI que nos permite determinar justamente B sub SU, la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte en vigas, donde el coeficiente phi es el coeficiente de ponderación o el coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón a esfuerzo de corte. Pues bien,
Este coeficiente para el diseño esfuerzo de corte tiene una magnitud de 0,75. Luego, a su vez, recordarán ustedes, es la cuantía correspondiente a la armadura transversal, la cual es igual a N sub P por A sub T1. N sub P representa el número de patas del estribo, y A sub T1 es el área de la sección transversal de la armadura que se va a utilizar como estribo. Como las armaduras tienen sección circular, pues el área es simplemente pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ahora, para estribos verticales, para estribos en posición vertical, la fórmula que me permite determinar B sub SU, o sea, la capacidad resistente a esfuerzo de corte en estribos verticales, ya lo habíamos deducido en la anterior clase y esta vez, como recordatorio, lo estoy volviendo a mostrar. Y en el caso de estribos inclinados a 45 grados, pues también habíamos deducido la fórmula y ahí, como recordatorio, lo vuelvo a mostrar. Si ustedes comparan las fórmulas de estribos verticales con estribos inclinados, van a ver que tiene mucha similitud, ¿no? La diferencia está simplemente en este coeficiente. Para estribos inclinados, ¿no?, la fórmula va precedida por este factor, raíz de 2. El resto es idéntico al de estribos verticales. Prosiguiendo, cuando se diseña a esfuerzo de corte, según la norma ACI, la tensión de fluencia o la resistencia de diseño del acero tiene que ser menor o igual a 420 megapascales. Bueno, prosiguiendo. Ahora vamos a hablar sobre la rotura del hormigón por compresión oblicua del alma de la viga. Ya hemos visto al inicio de este tema las diversas situaciones que hacen que una viga llegue al colapso. Una de ellas es la rotura por compresión oblicua del hormigón del alma de la viga cerca de los apoyos. Este tipo de rotura se hace crítica cuando el ancho de la sección transversal está muy reducida y desde luego también cuando el hormigón es de calidad pésima. O sea, la resistencia del hormigón es demasiado baja. Pues bien, cuando vamos a diseñar a esfuerzo de corte, uno de los primeros pasos que tenemos que dar es verificar la rotura por compresión oblicua. Para ello, según la norma ACI, hay una fórmula que me permite determinar cuál es el esfuerzo de corte que hace que el hormigón cerca de los apoyos falle por compresión oblicua. Esa fórmula es la siguiente. Esa es la fórmula que pregona la norma ACI, donde B sub C es la resistencia nominal del hormigón a compresión simple, ¿no? Y bueno, pues reemplazando el valor de B sub C en esta fórmula, voy a llegar a esta expresión, donde B sub C es 0,17. Hay un pequeño errorcito acá. Este coeficiente no va, ya que adelante ya va el coeficiente de ponderación. Este coeficiente está mal. O sea, esta fórmula es 0,17 por lambda, raíz de Fc' por V por D, más 0,66, la raíz de Fcd' por V por D. Pues bien, simplificando, llegamos finalmente a la siguiente expresión. B sub C0 es el esfuerzo de corte que hace que la viga falle por compresión oblicua. Entonces, cuando vamos a iniciar el diseño de una viga a esfuerzo de corte,
tenemos que hacer la verificación respectiva. Y la verificación consiste en lo siguiente. Tenemos que comparar el cortante último con el cortante que hace que el hormigón falle por compresión oblicua. Si el cortante último, o sea, la carga que le está llegando a la viga, es mayor al cortante que produce la rotura por compresión oblicua, entonces con seguridad vamos a tener rotura por compresión oblicua del alma de la viga. Pues, si es mayor, ya estamos comprobando que va a haber rotura. Y obviamente, bajo esas condiciones, no podemos continuar el diseño. Normalmente, lo que se realiza en estos casos es redimensionar, lo cual implica tomar diferentes decisiones según el problema que yo esté resolviendo. Generalmente, lo que se hace cuando hablamos de redimensionar es incrementar el ancho de la viga, el ancho. En algunos casos también le aumentamos la altura total de la sección transversal de la viga. Y si aún así no podemos solucionar el problema, entonces habrá que recurrir a otras soluciones, ya modificando el modelo idealizado de la estructura en cuanto a la ubicación de columnas, en cuanto a las luces que hay entre columnas y, en fin, otros factores que ya en la etapa de diseño el ingeniero se las tiene que ingeniar. Bueno, ahora, si B sub U, la carga que le llega, es menor a B sub 0, entonces significa que no hay rotura por compresión oblicua. Si es así, entonces podemos proseguir con el diseño. Y proseguir significa inmediatamente pasar a dimensionar las armaduras transversales. Eso en cuanto a la rotura por compresión oblicua del alma. Bien, proseguimos. Ahora, en cuanto a la separación de los estribos, para definir de acuerdo a lo establecido por la norma ACI, previamente debemos calcular esto que estoy llamando el cortante B sub CM. El cortante B sub CM, 0,33 de phi lambda raíz de Fc', B por D. Una vez evaluado el valor de B sub CM, que es lo que establece la norma ACI, inmediatamente pasamos a plantearnos la fórmula general, la fórmula que se obtiene mediante la ecuación de equilibrio, ¿no? La solicitación actuante tiene que ser menor o igual a la suma de las solicitaciones resistentes en este caso. Pues bien, de esta expresión despejo B sub SU. B sub SU, recuerden que es la capacidad resistente de las armaduras transversales al esfuerzo de corte. Despejando de esa expresión, pues B sub SU pasa con signo negativo y de esa manera voy a poder evaluar el valor de B sub SU. B sub U es siempre un dato, puesto para diseñar yo necesito este valor. Y B sub CU, hay una fórmula que la hemos visto en la anterior diapositiva, aplicamos esa fórmula para calcular la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte. Bueno, una vez evaluado el valor numérico de B sub SU, inmediatamente pasamos a controlar o a verificar la separación de los estribos. Y se lo realiza de la siguiente manera. En el caso de estribos verticales, si el B sub SU es menor o igual al B sub CM, si es menor, entonces la separación de los estribos tiene que ser el menor de los siguientes valores: D medios y 60 centímetros. El menor de esos dos valores.
Y luego, si B sub SU es mayor a B sub SM, entonces en ese caso la separación de los estribos, ¿no?, tiene que ser el menor de los siguientes valores: D cuartos o 30 centímetros. De esa manera se efectúa el control de la separación de los estribos en el caso de estribos verticales. Pues bien, para el caso de estribos inclinados, ¿no?, si B sub SU menor o igual al B sub CM, pues bien, la separación de los estribos deberá ser siempre menor o igual a D medios. Y si B sub SU es mayor a B sub CM, pues bien, la separación de los estribos tiene que ser menor o igual a D dividido entre 4. Bueno, en la práctica de los cálculos y de las construcciones, generalmente se utilizan estribos verticales. Esporádicamente se suelen utilizar estribos inclinados. Este tipo de estribos inclinados generalmente se utilizan más en puentes. Bien, prosiguiendo, ahora vamos a ver de la cuantía o de la armadura mínima. Al igual que en flexión simple, flexión compuesta, las normas siempre establecen que los elementos estructurales, por seguridad, deben llevar una cierta cantidad mínima de armadura. Pues bien, en el caso del diseño a esfuerzo de corte, lo que hay que calcular primeramente es la cuantía de la armadura a esfuerzo de corte, que es igual al número de patas que tiene el estribo por el área de la armadura que se está utilizando como estribo. Pues bien, esta cuantía, aquí también hay un errorcito, van a disculpar, tiene que ir la letra A. De que concluya la clase voy a corregir y esto se lo voy a enviar al grupo en formato PDF. Pues bien, esta cuantía tiene que ser siempre mayor o igual a la cuantía mínima. Bueno, la cuantía mínima, según la norma ACI, es el mayor de los valores que se obtiene aplicando las siguientes fórmulas. La primera dice 0.062 raíz de S' por B por S dividido F sub Y, y la segunda 0.35 B sub W por S sobre F sub Y. Estas fórmulas se utilizan utilizando como unidades de medida las unidades del Sistema Internacional de Unidades de Medida. Si por alguna razón llegan a utilizar el sistema técnico, también llamado sistema MKS, entonces estas fórmulas no sirven. No sirven. Hay otras expresiones donde principalmente varía estos coeficientes. Bien, prosiguiendo. Ahora, resulta que si el cortante último o cortante de diseño es menor a la mitad del cortante que resiste el hormigón, ¿ya? Si el cortante último, el cortante con el cual se va a diseñar la viga, es menor a la mitad de lo que resiste el hormigón, resulta que no es necesario colocar estribos. Esta situación generalmente se cumple, casi siempre, en estructuras, en elementos estructurales como por ejemplo en zapatas aisladas, continuas. También se suele cumplir en losas de fundación, o sea, en elementos macizos. Luego, si B sub U es mayor o igual a B sub CU sobre 2 y menor a lo que resiste el hormigón, pues si se da esta condición, la cuantía para la viga que estoy diseñando se toma igual a la cuantía mínima. Y finalmente, este caso, que es el que más se presenta, y es que cuando B sub U es mayor o igual
a lo que resiste el hormigón. Si B sub U es mayor a B sub CU, significa que necesito armadura transversal, ¿no? Pues bien, en este caso lo que hacemos es diseñar estribos, o sea, diseñar la cantidad de armadura transversal que se requiere para que se cumpla esta ecuación de equilibrio. Y desde luego hay que controlar de que la cuantía siempre sea mayor o igual a la cuantía mínima. Proseguimos, jóvenes. A continuación, voy a hacer un pequeño resumen de las diferentes fórmulas que se suelen utilizar para determinar la resistencia última de una viga a esfuerzo de corte o las fórmulas para determinar la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte. Pues bien, los requisitos de seguridad frente al estado límite último por esfuerzo de corte es que la carga aplicada tiene que ser igual a, menor o igual a las cargas resistentes, podríamos decir. Bueno, ahora, en cuanto a la sección crítica para el diseño a esfuerzo de corte, esto ya lo habíamos visto en una anterior diapositiva, pero vale repasar de nuevo. ¿Se acuerdan ustedes de esa figura? ¿No? En esta figura, en cuanto a los apoyos se refiere, el apoyo que está a la izquierda es un apoyo que trabaja a compresión, ya que la carga Q sub U es una carga verticalmente dirigida hacia abajo, por lo tanto el apoyo que está en el extremo izquierdo ha de estar trabajando a compresión. En cambio, el apoyo que está en el extremo derecho ha de trabajar a tracción. Pues bien, lo que a continuación voy a mostrar es para el apoyo que trabaja a compresión, en donde para dicho apoyo, y cuando estamos diseñando esfuerzo de corte, la sección crítica para el diseño es aquella sección que midiendo de la cara interna de la columna se encuentra a una distancia igual a la altura útil. O midiendo desde el eje del apoyo se encuentra a una distancia igual a la suma de la mitad del ancho del apoyo más la altura útil. Bueno, resulta que si nosotros trabajamos con esta sección crítica, sí o sí se tiene que cumplir las siguientes condiciones. Primera condición, dice, la reacción en el apoyo en dirección del cortante debe comprimir las zonas extremas de la viga. Evidentemente, esta reacción que está llegando me está comprimiendo toda esta zona, más la carga que viene de arriba para abajo, toda esta zona está comprimida. Por lo tanto, en este caso sí se cumple esta primera condición. La segunda condición dice lo siguiente: las cargas, en este caso se está refiriendo a Q sub U, las cargas deben estar aplicadas en o cerca del borde superior de la viga. En este caso sí, la carga está justo en el borde superior de la viga, ya que si hablamos del borde inferior, nos estaríamos refiriendo a este borde. Les comento que ya en la vida práctica, sí, en algunos casos, por ciertas condiciones especiales, esta carga se suele ubicar cerca del borde inferior. Bueno, eso se da raras veces, pero sí, en una oportunidad construí una obra con esas características. Generalmente la carga pues va en el borde superior. Entonces, segundo requisito, que la carga aplicada esté cerca del borde superior de la viga. Tercera condición que se debe cumplir para que nosotros podamos elegir como carga crítica, como sección crítica, la sección que se encuentra midiendo de la cara interna de la columna a una distancia igual a la altura útil. Dice, ninguna carga concentrada debe estar entre la cara interna del apoyo y la ubicación de la sección crítica.
Eso me está diciendo que a lo largo de este segmento de recta definido por la altura útil, en esta zona no tiene que haber ninguna carga concentrada, nada de carga concentrada. Bueno, generalmente se suele cumplir eso, aunque sí hay situaciones donde suele haber una carga concentrada ahí y en ese caso pues debemos cumplir lo que dice. Dice, si no cumple una, basta que no se cumpla una de las anteriores tres condiciones, la sección crítica se ubica en la cara interna del apoyo. Entonces, esta sección crítica la tendría que trasladar a la carga interna del apoyo. Como lo tenemos en el apoyo de la derecha, en el apoyo en el extremo derecho, la sección crítica está justamente en coincidencia con la cara interna del apoyo. Bueno, todo esto me dice que cuando se va a diseñar el esfuerzo de corte, no se trabaja con los cortantes que están sobre el eje del apoyo. En el apoyo izquierdo, el cortante sobre el eje del apoyo es B sub A. Y en el extremo derecho, el cortante sobre el apoyo B es B sub B. Esos cortantes no intervienen en el diseño, aunque obviamente son cortantes máximos, pero sin embargo no se los toma en cuenta. Proseguimos. Ahora, aquí hago un resumen de algunos casos donde indica cómo se define la sección crítica para el diseño. En caso de vigas, ¿no?, de la cara interna a una distancia igual a la altura útil, tanto a la izquierda como a la derecha, estará la sección crítica. Obviamente, siempre y cuando en esta zona no haya una carga puntual, o acá no tiene que haber carga puntual. Y siempre y cuando la carga aplicada a la viga esté cerca del borde superior de la viga. Bueno, acá, por ejemplo, les muestro un caso donde justamente en este tramo, igual a la altura útil, hay una carga puntual. De repente, la estructura, por alguna razón, está arrancando una columna justo dentro de la zona de la altura útil. En ese caso, la sección crítica nomás es igual a la sección crítica quede ubicado en la cara interna del apoyo. Veamos este otro caso. Bueno, aquí la carga está en el borde superior. Por lo tanto, la sección crítica está igual a una distancia igual a la altura útil midiendo desde la cara interna del apoyo. En cambio, esta situación, observen, la carga está en el borde superior. Sin embargo, aquí hay un tirante. Este es el apoyo. Por lo tanto, este tirante ha de estar trabajando a tracción. Como está trabajando a tracción, la sección crítica es nomás en la cara interna de la columna. Y finalmente aquí tenemos una carga cerca del borde inferior de la viga. También en este caso, la sección crítica está en coincidencia con la cara interna del apoyo. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la resistencia última del hormigón a esfuerzo de corte. ¿No? Por ejemplo, esto ya lo sabemos ya. Cuando una viga o un elemento está sometido a flexión y corte, ahí está la formulita para calcular la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte. Sin embargo, obviamente hay situaciones, ¿no? Bueno, si aplico esta formulita, phi vale 0,75, lambda se toma igual a 1, ¿no? Y aquí hay una restricción de la norma ACI que dice que la raíz de Fc' tiene que ser menor o igual a 8.3 megapascales. O, lo que es lo mismo, la resistencia del hormigón tiene que ser menor o igual a 70 megapascales. Yo lo veo más cristiano expresarlo de esta manera y no de esto otro, porque esto es un tanto ambiguo, ¿ya? Entonces, ¿qué hice yo? Elevé al cuadrado a ambos miembros y llegué a esto. Y prefiero, y esto más fácil de memorizar que este otro. Bueno,
Entonces, sin embargo, esta condicionante de que la resistencia del hormigón tiene que ser menor o igual a 70 megapascales, no es necesario cumplir esa condición, dice la norma, si se coloca armadura mínima para el esfuerzo de corte. Bueno, resulta que siempre se coloca armadura mínima. Siempre. Y no entiendo el por qué esta que sí y que esto y el otro no tiene sentido. Bueno, continuemos. Ahora, para elementos sometidos a flexión, corte y compresión axial, ¿no? Además del momento flector y del esfuerzo de corte, suelen haber elementos estructurales que también tienen un esfuerzo de compresión axial. En esos casos, para evaluar la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte, o sea, B sub CU, aplicamos esta fórmula. Es la misma, la de arriba, con la excepción que después de 0,17, entre paréntesis se coloca 1 más N sub U sobre 14 y A sub G. A sub G es la sección transversal del elemento que estamos diseñando, que sería igual al producto de la base por altura. A sub G es igual a B por H. Y el resto se mantiene igual. Claro que al aplicar esta fórmula, ¿ya? N sub U sobre A sub G, ya tiene que estar en unidades del sistema internacional, en este caso, en megapascales. Esto tiene que estar en megapascales. Bueno, y finalmente, para elementos sometidos a tracción, pues se toma B sub CU igual a 0. O sea, en elementos que trabajan a tracción, el hormigón no contribuye a la resistencia a esfuerzo de corte. Proseguimos, jóvenes. Ahora resulta que hay fórmulas mucho más exactas para evaluar la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte. Los voy a exponer, pero no lo vamos a utilizar en clases, ya que las fórmulas que les voy a plantear se utilizan cuando se tiene obras de gran envergadura donde se requiere mayor precisión en la determinación de la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte, ¿no? Por ejemplo, para elementos sometidos a corte y flexión, aplicamos esa fórmula. Miren, interviene el esfuerzo de corte, interviene la cuantía geométrica de la armadura diseñada a flexión, interviene el momento último. Y el valor evaluado mediante esta expresión tiene que ser menor o igual a 0,25 de phi por lambda y raíz de Fc' de B por D. Bueno, donde en este caso B sub U por D dividido M sub U tiene que ser menor o igual a 1. Proseguimos. Estas fórmulas, como estaba mencionando, son mucho más exactas y generalmente para obras comunes y corrientes no se las utiliza. Solamente en obras de gran envergadura, donde se quiere conocer con mayor precisión la capacidad resistente del hormigón, habrá que utilizarlas. Bueno, para cuando tengo elementos sometidos a flexión, corte y compresión axial, estas son la serie de expresiones que debo utilizar, donde B sub CU se elige como el menor entre los valores obtenidos por estas dos expresiones. Donde en estas fórmulas, observen, interviene M sub M. Interviene M sub M, donde M sub M es M sub U menos NU más 4 veces la altura total más la altura útil, todo dividido entre 8, ¿no? Donde además B sub U por D sobre M sub U no tiene limitaciones,
de ninguna índole, como sucede en el caso de corte y flexión. Y finalmente, ahí está la cuantía geométrica de la armadura diseñada a flexión simple, donde A sub S1 es la armadura que trabaja a tracción. Ahora, si M sub M en esta fórmula, aquí tengo el signo menos, sale negativo, pues aplico esta fórmula. Y si sale positivo, estas dos primeras fórmulas. Bueno, y finalmente, para elementos que trabajan a flexión corte y tracción axial significativa, podemos aplicar esa fórmula. Bueno, vuelvo a repetir, son fórmulas que me permiten obtener la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte con mucha mayor precisión. Bien, jóvenes, y a continuación ahora voy a describir paso a paso el procedimiento para el diseño a esfuerzo de corte. Lo que voy a hacer es prácticamente un resumen de todo lo que hemos visto sobre este tema. Bien, como primer paso debemos conseguir los datos que se van a utilizar para el diseño a esfuerzo de corte. Los datos de diseño son el ancho de la sección transversal, la altura total, la resistencia especificada del hormigón, la resistencia del acero, que para la norma ACI esa resistencia es la tensión de fluencia del acero, el cortante último, obviamente necesito el cortante último, el coeficiente de ponderación. Luego, como paso 2, hacemos algunos cálculos preliminares. Por ejemplo, tenemos que adoptarnos los recubrimientos mecánicos. Luego, una vez adoptado, inmediatamente puedo calcular la altura útil o la altura eficaz. Luego, puedo calcular la resistencia nominal del esfuerzo de corte del hormigón y luego determino la resistencia última del hormigón a esfuerzo de corte. No, al nominal lo multiplico por el coeficiente de ponderación y voy a llegar a esta expresión. Y esta es la expresión que finalmente manejamos en el diseño a esfuerzo de corte. La norma ACI pienso que debería descartar ese concepto de nominal. Lo único que hace es confundir, sino que directamente determinar esta fórmula y explicar que phi es el coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón, y en este caso, para tomar en cuenta los defectos de construcción. Y punto, ya no tengo por qué hablar de valores nominales. Bien, paso 3. En el paso 3, hacemos la verificación a la rotura por compresión oblicua del alma. Para ello, empiezo calculando el cortante que hace que el hormigón falle por compresión oblicua. La norma americana da esta fórmula. Bueno, como B sub Cn es igual a 0,17 lambda raíz de B por D, lo que hago es reemplazarlo y finalmente llego a esta expresión más simplificada. Y luego, si B sub U es la solicitación actuante, el cortante último, es mayor a este valor, entonces hay rotura por compresión oblicua, lo cual significa redimensionar y hay que volver al paso 1. Volver al paso 1, donde generalmente se modifica el ancho, hay que incrementar el ancho y en algunos casos también, si es que es viable, aumentar también la altura. O bien, ver la forma de reducir la magnitud del cortante último. También es una opción viable. Bueno, luego, una vez vuelto al paso 1 y volviendo otra vez al paso 2 y al paso 3, va a llegar un momento en que se va a cumplir esta relación. B sub U menor o igual a B sub C0, lo cual significa que no hay rotura. No hay rotura y continuamos con el diseño.
y nos vamos inmediatamente al siguiente paso. En el siguiente paso, pues, si B sub U es menor a 1/2 de la capacidad resistente última del hormigón a esfuerzo de corte, resulta que no es necesario colocar estribos, ni siquiera la armadura mínima. Nada de estribo. Luego vamos al paso 5. En este caso, si B sub U es mayor o igual a 1/2 de B sub CU y menor a B sub CU, pues en ese caso, colocar, dice la norma, por lo menos la armadura mínima. O sea, la cuantía de la armadura tomamos igual a la cuantía mínima. Proseguimos, nos vamos al paso 6. En el paso 6, llegamos al paso 6 y es que B sub U es mayor o igual a lo que resiste el hormigón. Entonces, el hormigón solo no va a poder con B sub U. Necesito diseñar la armadura transversal, o sea, los estribos. Y para ello, este es el camino que vamos a seguir. Partiendo de la fórmula general de esfuerzo de corte, de ahí despejamos B sub SU, ya que B sub CU y B sub U son datos conocidos. Despejo B sub CU y luego, ahí está la fórmula para diseñar estribos verticales. Debo utilizar esta fórmula para diseñar la armadura transversal, ¿no? Esa es la fórmula para el diseño de estribos verticales. Y ahí está la formulita para el diseño de estribos inclinados a 45 grados. Generalmente se coloca estribos verticales. Y luego hay que diseñar los estribos. Suponiendo que diseñe estribos verticales. Si voy a diseñar estribos verticales, obviamente tengo que emplear esta fórmula. Pero antes de ello, tengo que hacer algunos cálculos preliminares, como por ejemplo, phi vale 0,75. Debo adoptarme el diámetro del estribo, ¿no? Generalmente se utilizan diámetros pequeños, 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros. Esos son los diámetros que normalmente se utilizan cuando estamos diseñando a esfuerzo de corte. Adopto el diámetro. Una vez adoptado el diámetro, puedo calcular el área de la sección transversal de la barra cuyo diámetro es phi sub t. Una vez hecho eso, ya adopto el número de patas del estribo, Bueno, si el estribo que he elegido es un estribo simple, ahí está un estribo simple, donde sus extremos terminan en un anclaje denominado anclaje en patilla. En un extremo patilla y en el otro también patilla. Bueno, en cuanto al número de patas, pues este estribo tiene 2 patas. Esta es una pata y la otra pata. Por lo tanto, el número de patas en este caso es 2. Bueno, en algunos casos se suele utilizar estribo doble, o sea, 2 estribos simples, uno al lado del otro, bien pegaditos. Repito, en algunos casos se suele, cuando el esfuerzo de corte es muy elevado, tenemos que recurrir a estribo doble. ¿Qué significa eso? Que son 2 estribos simples colocados uno al lado del otro, bien pegaditos, sin ninguna separación, ¿no? Y en ese caso, si un estribo simple tiene 2 patas, pues, y si coloco estribo doble, el número de patas ha de ser igual a 4. Una vez definido el número de patas, pues calculo la cuantía, que es igual al número de patas por A sub T1. Una vez hecho esto, de la fórmula, en este caso estoy hablando de estribos verticales, de esta fórmula de estribos verticales despejo la separación. Despejando la separación voy a llegar a esa expresión.
Por lo tanto, reemplazando todos estos datos que ya los he conseguido acá, determino la separación de los estribos. Y luego, una vez calculada la separación, inmediatamente tengo que pasar a la verificación de la separación máxima de los estribos, ya que la norma ACI establece una serie de exigencias y respecto a la separación máxima de los estribos. Para ello, empiezo calculando el B sub Cm, que es igual a 0,33 phi por lambda raíz de Bc' B por D. Una vez calculado esto, si B sub Su es menor al B sub Sm, entonces la separación de los estribos tiene que ser, o sea, la separación máxima, tiene que ser el menor de los valores de medios o 60 centímetros. De los dos elijo el menor y esa es la separación máxima. Por lo tanto, la separación calculada en la anterior diapositiva tiene que ser menor o igual a esta separación. Esta es la separación máxima. Y si B sub Su es mayor o igual a B sub Sm, entonces el valor máximo de la separación es el menor entre los siguientes valores, d cuartos o 30 centímetros. Por lo tanto, el valor de la separación calculado mediante fórmula tiene que ser menor o igual a este valor. Eso en cuanto a la separación de los estribos, ¿no? Y hay otra limitante. La separación de los estribos tiene que ser mayor o igual a 7 centímetros. ¿No? A 7 centímetros. O sea, esta es la condicionante para la separación mínima. La separación mínima. Pues bien, dice, si no se cumple de que la separación sea mayor o igual a 7 centímetros, volver al paso 7 y adoptar un diámetro de armadura mayor o bien incrementar el número de patas. O sea, si era estribo simple, pues elijo estribo doble, ¿no? Pero se llega al estribo simple verificando primeramente adoptando un diámetro de armadura mayor. O sea, el diámetro es phi sub t. Inicialmente se suele adoptar 6 milímetros. Si no funciona con 6 milímetros, elijo 8 milímetros. No funciona con 8, elijo 10 milímetros. No funciona con 10 milímetros, entonces ya agarro doble estribo. Doble estribo de 6 milímetros. No funciona, doble estribo de 8 milímetros. No funciona, doble estribo de 10 milímetros y así sucesivamente. Proseguimos. Paso 9. En el paso 9 tenemos que verificar la cuantía mínima. La cuantía mínima o la cuantía para el elemento que estamos diseñando es el número de patas por A sub T1. Esa cuantía tiene que ser mayor o igual a la cuantía mínima. Y la cuantía mínima es el mayor, ¿no?, de los valores que se obtienen mediante esas dos fórmulas. Bueno, y si no cumple, generalmente cumple, pero si la cuantía sale menor a la mínima, entonces en esos casos se adopta la armadura mínima, ¿no? Repito, si la cuantía no cumple esto, según los cálculos, me sale menor a la armadura mínima, pues en ese caso lo que hago es adoptar directamente la armadura mínima. Y con esto hemos concluido el procedimiento para el diseño a esfuerzo de corte. Listo, jóvenes. Con eso hemos concluido el tema correspondiente a el diseño a esfuerzo de corte. Las clases que vienen vamos a resolver ejercicios prácticos de los temas que hemos visto en esta semana
aprovechando las clases virtuales. Bien, jóvenes. Entonces, ya que he concluido la exposición teórica del diseño a esfuerzo de corte, no tiene sentido que avance otro tema, eso ya lo vamos a ver a través de las clases presenciales. Eso sería todo, jóvenes, por hoy. Y a no ser que alguien tenga alguna duda al respecto. En la clase presencial aparezcan dudas para aclararlas en clases. Bien, estas diapositivas se las voy a enviar en formato PDF. Bien, jóvenes, me despido hasta el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.